Saludos cordiales, señores estudiantes. Voy a explicar brevemente sobre la actividad que se había enviado desde la semana anterior y que por preguntas de algunos estudiantes se ha hecho algunos cambios. Como se envió en primera instancia, se tenía que generar dos archivos, uno con formato HTML y otro con formato PHP, pero como creo que aún no ingresan al tema de ver sobre lo que es instalar servidores locales, por lo tanto vamos a hacer algunos pequeños cambios. El objetivo es que a través de una página HTML se logre obtener las operaciones básicas, pero por ahora nos vamos a apoyar de otra herramienta o de también un lenguaje embebido denominado JavaScript. Es por ello que una vez que finalice de realizar este video, lo pondré en el punto número 4. Entonces, como ustedes saben, lo primero que tenemos que hacer es ya tener nuestro espacio donde vamos a ir almacenando las tareas de manera semanal. En este caso, como la tarea es de 2 semanas, le vamos a simplemente a poner aquí semana 5. Creamos entonces nosotros esta carpeta de semana 5 y inmediatamente aperturamos Visual Studio Code. Esperemos que las tareas estén realizando de manera adecuada y sobre todo recuerden que la práctica es la que nos va así fortaleciendo más nuestras competencias laborales. Entonces, como siempre, solicitarles que vayan revisando y realizando las actividades solicitadas y a más de ello realizar los respectivos informes. Bueno, en este caso, como yo ya creé mi carpeta, entonces yo me voy aquí en archivo, le pongo abrir carpeta y le abro la carpeta indicando de la semana número 5. Entonces esperamos que el editor de Visual Studio Code nos muestre en la parte izquierda ya la carpeta con la semana 5. Como ya estamos dentro de esta carpeta semana 5, simplemente hago clic en archivo, nuevo archivo. Y como ustedes saben, lo primero que toca hacer es seleccionar el tipo de texto, el tipo de formato del archivo que vamos a trabajar. Hacemos clic en texto sin formato y buscamos HTML. ¿Sí? Para que nosotros podamos trabajar con las ayudas, lo que ofrece HTML. Entonces, yo inmediatamente aquí ya puedo sacar o escribir HTML de la ventana de ayuda, selecciono el formato o la estructura del archivo, en título le cambio y le pongo aquí operaciones básicas. ¿Sí? Eso ya nosotros sabemos. Además de ello, sabemos que todas las etiquetas se trabajan generalmente dentro del cuerpo de la página HTML, es decir, dentro del body. Por ahora no vamos a utilizar, ¿sí?, el link para cargar una página de estilos. Entonces, simplemente nos vamos a dentro del body y voy lo primerito a utilizar la etiqueta H1 para poner un título con mayúsculas, operaciones básicas. ¿Sí? Dentro de H1 yo ya puedo poner una parte de la hoja de estilos para no estar elaborando un documento adicional. Entonces yo aquí le pongo que voy a alinear
y le pongo que le voy a centrar, ¿sí? Entonces, para verificar, simplemente me voy a archivo, guardar como, y se menciona que el archivo de HTML se va a llamar operaciones. Verificamos que esté en la semana 5, hacemos clic en guardar y luego ya había indicado en una clase anterior que al pulsar botón derecho del mouse nosotros tenemos que hacer clic en abrir con el servidor Live que crea el Visual Studio. Esperamos un momento para que nos podamos evidenciar lo que ya tenemos hecho hasta hoy. Miren, y como pueden ver ya tenemos puesto el título o al menos operaciones básicas, pero no me está haciendo el trabajo que yo deseo, que es la alineación. Lo que necesito es que me alinee este texto. Entonces en hoja de estilos le busco nuevamente cuál es el comando que me va a permitir alinear el texto. Como veo que no me permite alinear el texto, voy a buscar algún otro comando que me permita alinear el texto. Pongamos de text y aquí ya tengo text align y aquí le pongo center. Ponemos control S. Ahora sí abrimos y verificamos que en verdad ya me alineó el título. Entonces continuamos con nuestro trabajo. Bien, luego de que ya hemos puesto este título, ahora, como se había dicho, vamos a utilizar también un formulario, ¿sí? Entonces, ponemos el formulario y en acción no ponemos o no incluimos nada. También se sugiere que se utilice tablas y nosotros ya sabemos que para utilizar tablas se utiliza la etiqueta table. Y dentro de table nosotros tenemos que utilizar el border para poder visualizar la tabla y además de ello a esta tabla vamos a alinearle y que la alineación sea al centro. Entonces le ponemos center, ¿sí? De esta manera voy incluyendo. Ahora, para incluir filas sabemos que tengo que utilizar TR y para utilizar columnas tengo que utilizar TD, ¿sí? Como ya tengo puesto el título, simplemente aquí dentro de TD yo lo único que incluiré es un mensaje número 1. Es que me está mencionando que ingrese el número 1, ingrese valor 1. Entonces lo puedo cambiar, ingrese valor 1. ¿Sí? Y luego ya sabemos que para ingresar datos lo hacemos con input. Y como voy a ingresar números, les había mencionado también que en input puedo poner dentro del tipo el número. En name, como se explicó en la clase anterior, aquí se identifica a las variables y por eso también se pone en la práctica de que ustedes ya tienen que tener un conocimiento previo de cómo se identifican variables. Entonces, en este caso, vamos a ir separando dentro del TD. Tenemos el mensaje, tenemos el input y finalmente cerramos el TD para que tenga mejor estructura. Si nosotros ejecutamos, pulsamos control S, verificamos, miren, yo ya tengo aquí la tabla
y con el mensaje, así como también para ingresar números. Bien, puedo utilizar estas barras o simplemente puedo yo digitar. Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, para ahorrarme un espacio o tiempo, simplemente copio toda la fila, la columna, me ubico más acá abajo y pulso control V. Pero ahora le cambio el mensaje, le pongo ingrese valor número 2. De la misma manera, cambio el nombre de la variable. La variable ya no va a ser A, sino va a ser B. Muy importante, porque cuando voy a ingresar datos o ya voy a almacenar, necesito identificar en qué tipo de variable y en qué variable se almacena la información. Entonces, de la misma manera, voy a utilizar esta estructura para implementar el botón. En cambio aquí yo ya no voy a poner ningún mensaje, sino simplemente un input, ya no number, sino, como ya saben ustedes, button. ¿Sí? Borramos lo demás, ponemos control S, verificamos, ¿sí? Pero aquí me falta el valor que va a tener el botón INPUT. Entonces le ponemos nuevamente input, pero le ponemos que sea de tipo, bien sea, puedo también utilizar submit o button, ¿sí? Con cualquiera de los dos, ¿sí? Input y button, y el valor le ponemos calcular. ¿Ya? Control S, verificamos y obtenemos el botón. Entonces yo puedo ingresar un dato en el primer valor y otro dato en el segundo valor, y en el momento que haga calcular tiene que realizarme las operaciones básicas. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Bueno, cuando se va a realizar operaciones básicas, dentro del input yo tengo que utilizar una etiqueta más que se llama onClick. ¿Sí? Y dentro del onClick yo tengo que poner un módulo o una función creada propia mía que le voy a llamar calcular, y se pone entre paréntesis y al final punto y coma. ¿Sí? Entonces miren, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que en el momento que yo haga clic en el botón calcular, el momento que yo haga clic en el botón calcular, váyase a una función, váyase a otro lado a una función llamada calcular, ¿sí? Y ejecute el proceso. Entonces, con esto, si pongo control S, me voy a verificar, yo hago calcular, ¿sí? Todavía no me hace ninguna acción porque no existe la función que le he puesto el nombre. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Una vez que nosotros hemos ingresado los dos datos, hemos hecho clic en el botón calcular, después del formulario, tomen en cuenta esta indicación, después del formulario voy a utilizar una etiqueta llamada script. ¿Sí? Recordarán eso. Voy a utilizar una etiqueta llamada script. Y aquí es donde interviene ya la programación, que eso ustedes ya están aprendiendo. Entonces, aquí lo primero que tengo que crear es la función. Entonces, para crear una función pongo el nombre de function. ¿Sí? Luego me dice cuál es el nombre de la función. Recuerden que aquí les había mencionado que
la función al momento que haga clic se llama calcular. Entonces yo en vez de name le pongo calcular. ¿Sí? Y aquí me dice que identifique los parámetros. Como no voy a poner ningún parámetro, simplemente le pongo función calcular. Ahora bien, yo tengo que capturar los valores tanto del ID A como del ID B. ¿Cómo hago esto? Entonces, primero voy a declarar una variable llamada num1. ¿Sí? Esta variable num1 voy a rescatar el dato utilizando esta función parseInt. ¿Sí? Entre paréntesis de parseInt yo pongo document punto get element by id. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente voy a pasar a la función de un elemento que me viene desde un indicador id. Esa es la razón. Entonces aquí abro y cierro paréntesis nuevamente y con apóstrofes pongo el nombre de la variable y pongo acá punto value. Y al final, como estamos trabajando ya con un lenguaje de programación JavaScript, saben que ustedes tienen que cerrar con punto y coma. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho aquí? En la variable num1 he capturado el valor que tiene el ID A. ¿Sí? Bien. Para agilitar el tiempo, ya control C, control V, declaro la variable número 2 y paso el ID B. ¿Sí? Entonces esto no es tan complicado. Entonces ya tengo en la variable num1 lo que yo ingresé en valor 1 y en num2 lo que yo ingresé en valor 2. Una vez que yo ya tengo hecho esto, simplemente pongo aquí var suma es igual a lo que valga num1 más num2. Recuerden de poner punto y coma. Entonces, esta variable suma ya hizo la operación o hizo la suma de cuánto vale num1 y cuánto vale num2. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo visualizo yo esta información de esta suma? Simplemente utilizo un comando denominado alert, que es para que me despliegue un mensaje. Aquí utilizo igual apóstrofes para poner el mensaje. La suma es 2 puntos espacio más y el valor de la variable donde está ejecutada, que es suma. Al final del paréntesis pongo punto y coma y creo que ya con este proceso, recuerden del script que tiene que estar fuera del for, ya debería realizarme al menos la suma. Control S, ¿sí? Y vamos a hacer con estos mismos valores, calcular. ¿Sí? Y la suma me dice que es 12. Vamos a probar. Si aquí pongo 120 y aquí pongo 340, hago clic en calcular y la suma es 460. Bien, con esto, señores estudiantes, voy también aquí a incluir
para realizar la resta. ¿Sí? Entonces, mire, copio esta fila, en cambio aquí la variable ya no se llama suma, sino le pongo resta. Y aquí, en vez del más, pongo menos. Y en el alert, como ustedes pudieron observar, yo le pongo un más. Y entre apóstrofes le doy un espacio y en cambio ahí le pongo la resta es 2 puntos, doy un espacio, pongo más y le pongo la variable que creé aquí. Control S, visualizo, pongo aquí, me va a dar un número negativo en la resta, calcular y la suma me dice que es 460 y la resta menos 220. Entonces, creo que es una ayuda que les he dado para que ustedes puedan completar dentro de este trabajo realizando también ya la multiplicación y la división. Con eso, señores estudiantes, estamos ya utilizando páginas web y también embebiendo código de JavaScript.